Gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida. En la coyuntura de las elecciones de alcaldes, alcaldesas, regidores, regidoras, y por mi interés con el tema del agua y la defensa del agua en el Patal, en Grecia, en Copachí de Cartago y en Quito de Desamparados, nuestra lucha contra la contaminación del río Poroy, la quebrada Valverde en Grecia, el río Toro Amarillo, el río Danta y la quebrada La Llorona en Pocosí, me parece que es fundamental hablar de planes reguladores. Y un experto en este tema es don Henry Alfaro Rojas, quien es ingeniero civil, quien fue el último ejecutivo municipal y el primer alcalde en la historia de Grecia, del cantón de Grecia, donde yo ahora dirijo un proyecto un programa de proyección social, de responsabilidad social de la empresa Extralum, y por eso lo conocí. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Camilo. En realidad es un gusto poder hablar un poquito sobre la materia de los planes reguladores y la importancia de los planes reguladores para el desarrollo de este país. Primero expliquemos qué es un plan regulador, por favor. Bueno, un plan regulador en realidad es un instrumento, es un reglamento que se establece a nivel cantonal según la reglamentación y el esquema legal de Costa Rica. Son los gobiernos locales los que tienen la potestad para establecer ese reglamento, que es básicamente de ordenamiento territorial a nivel cantonal, de manera que deben existir pues entonces 81 planes reguladores en todo el país. El plan se convierte en un reglamento que le dice a la comunidad qué puede hacerse, y en dónde puede hacerse y cómo debe hacerse. Reviste una gran importancia el plan regulador. ¿Le damos la importancia que tiene? Definitivamente no. Imagínense que la ley de planificación urbana viene de los años 70. Estamos en el 2015, han pasado casi 40 y tantos años y hoy por hoy apenas un tercio de los gobiernos locales tienen plan regulador vigente. Eso solito nos dice que el país no le ha dado la importancia que los planes reguladores tienen. El INBU falló mucho en esa tarea. De hecho, el INBU es de las instituciones que en principio fue creada por el Estado para coadyuvar con los gobiernos locales en el desarrollo y la implementación de los planes reguladores. Sin embargo, eso no ocurrió y lo que tenemos hoy son apenas cerca de 31 planes reguladores vigentes, muchos otros en proceso, y el país ha entrado en un proceso de una maraña legal, técnica legal, donde la variable ambiental se ha convertido quizás en uno de los principales elementos que, en lugar de ser quizás la situación relevante a resolver, más bien se convirtieron en la traba, y lo que ha hecho que muchos planes reguladores no salgan. ¿Qué es un plan regulador y qué no es un plan regulador? ¿Qué debe estar en un plan regulador y qué no está en un plan regulador? Bueno, qué importante. Un plan regulador, como te decía, es un reglamento que muchas veces se podría resumir en un mapa y una matriz de usos. Entonces, un plan regulador debe decirnos qué podemos hacer en cada una de las diferentes fincas del territorio de un cantón, y para eso deberíamos de establecer una serie de zonas en cada uno de los territorios del cantón. El plan regulador tiene que permitirnos a cualquier propietario de un terreno saber cuál es el uso potencial de su finca, y aquí caemos en el término más importante quizás del plan regulador, que es la definición del uso potencial de suelo de la finca. Eso lo que le permite es al cantón saber qué puede hacerse. Eso establece inclusive criterios de valor sobre la propiedad, establece de alguna manera limitaciones del uso, por lo tanto, como consecuencia de decir qué se puede hacer, automáticamente dice que no se puede hacer en ese territorio. Y lo más importante para mí es que el plan regulador nos permite, si está bien hecho, ser un desarrollo amigable con el ambiente. ¿Por qué? Porque si la variable ambiental está bien incorporada en el plan regulador, vamos a proteger las zonas de protección de acuíferos, vamos a proteger las áreas de recarga más importantes, vamos a proteger los corredores biológicos que naturalmente tiene casi todo el país. Tenemos muchísimos ríos de altura que llegan hasta el mar, la mayoría de estos ríos corresponden a corredores. Vamos a proteger las zonas de vida silvestre, vamos a proteger las áreas de reserva, además vamos a proteger las zonas que tengan pendientes críticas y demás áreas que el cantón como tal requiera que se protejan.
vamos a definir cuáles deberían ser unas zonas de uso agrícola por mucho tiempo y también vamos a permitir decir cuáles deben ser zonas urbanas, dónde debe haber industria, dónde puede haber comercio. ¿Eso qué nos permite? Nos permite establecer cuál debería de ser el futuro vial del cantón, nos permite establecer dónde debe un gobierno local abrir una calle para permitir que si la fluidez en la parte vial se mantenga, y nos permite también planificar un desarrollo, sobre todo en el sector transportes, que es tan crítico hoy en día. ¿Puede existir un plan regulador sin función municipal, sin trabajo municipal, o es imprescindible la municipalidad para establecer el plan regulador? Claro, es imprescindible la municipalidad, y de hecho quizás... ¿Y nadie más lo puede hacer? Nadie más. ¿Ninguna institución más? No, ninguna institución más. La Constitución Política establece algunas cosas que este país ha descuidado. Es clarísima la Constitución en los artículos 69, 70 y 71 en establecer que la administración del territorio corresponde a cada gobierno local. De manera que establece la Constitución Política que el gobierno local es autónomo política, administrativa y financieramente. Quiere decir que a nivel del cantón es la municipalidad, además así lo establece la legislación, la que puede establecer el plan regulador. Hay instituciones que tienen el deber de coadyuvar, como el MINAE, como el INPO, el AIA, pero básicamente tienen el deber de coadyuvar. El líder, la persona institucional que debe promover el establecimiento del plan regulador es el gobierno local. Por eso, justamente en mi caso, como candidato a regidor, pues estoy muy interesado en particular en el caso de Grecia y en el caso de Poás, donde también me he involucrado, en apoyar que esos planes reguladores estén funcionando, que estén de la mejor manera y que no establezcan cosas ridículas como por ejemplo decir que para que se le dé el uso de suelo a una persona tenga que firmar un profesional. ¿Y qué ocurre realmente con el plan regulador en Grecia y en Poás? Yo quería hacerlo general, pero usted me lleva a casos específicos. Regáleme ejemplos en Grecia y en Poás de lo que ocurre, por favor. Bueno, en Poás tenemos una situación particular. En Poás, en el 2004, un voto de la Sala Constitucional ordena la paralización de todos los permisos de construcción hasta tanto no se establecieran las áreas de recarga acuífera y las zonas de protección y una matriz que de alguna manera garantizara que los mantos acuíferos no se iban a contaminar. Me imagino que eso casi lo quiebra usted, bueno, como empresario, como constructor. Sí, efectivamente fue muy duro para el cantón. De hecho, hubieron prácticamente 2 años de parálisis en todo lo que fue el sector construcción en el caso de Poás. Particularmente eso me hizo involucrarme muchísimo en entender el alcance que tiene la variable ambiental hoy en Costa Rica y los compromisos que el país ha adquirido a nivel ambiental, tanto nacionalmente como internacionalmente, al avalar convenios que a nivel mundial establecen, por ejemplo, el principio del indubio pro natura. Eso básicamente lo que nos dice es que ante la duda, como lo dijo la Sala en su momento, de una contaminación se defiende la naturaleza. Y los ticos tenemos que entender eso y tenemos que entender que es un compromiso que como país hemos adquirido con nosotros mismos y con el mundo. De manera que cuando la Sala toma esa decisión, a mí particularmente me llamó mucho la atención, hice una publicación en aquel tiempo donde yo decía, bueno, qué lástima que la Sala no está viendo que los límites políticos del cantón de Poás no tienen que ver nada con el movimiento de las aguas subterráneas, porque el fondo del asunto era el movimiento de las aguas subterráneas. Así como la Sala en su momento paró Poás, debió haber parado el resto del país, porque el tema de las aguas subterráneas pues, es a nivel país. Justamente 8 años después, en el 2012, la Sala en un nuevo voto dice que hay que aplicar la matriz a todo el país. Bueno, eso nos está llevando a una crisis en el sector construcción muy importante porque básicamente las municipalidades y el Estado en general no han estado preparados para responder con los estudios técnicos que se requieren para garantizar que las afectaciones a los terrenos realmente tengan el soporte técnico necesario. En el caso de Poás, entonces, ¿dónde estamos hoy? Con una propuesta de plan regulador bastante avanzada, pero que no ha pasado porque hay un conflicto entre el INBU, CETENA y SENARA que el presidente pretende resolver con un decreto que fue recientemente publicado. El presidente Solís. El presidente Solís, correcto. ¿Qué ocurre en el caso de Grecia? ¿Cuáles son las grandes carencias del plan regulador de Grecia? Bueno, en el caso de Grecia mi principal preocupación es que tenemos un plan regulador aprobado en el 2006 que no incluyó la variable ambiental.
y que en su momento Pero Setena... ¿cómo un plan regulador no incluye la variable ambiental? Bueno, es parte del tema de ese gran vacío legal que tiene el Un plan regulador país. que no incluye la variable ambiental no puede ser plan regulador. No puede, es más, no debería estar vigente. Sin embargo, Setena ha prorrogado la vigencia del plan regulador, si no me equivoco, este año por cuarta vez. Y ha prorrogado el incumplimiento de la municipalidad de incluir la variable ambiental por cuarta vez. Imagínense que en el 2006, cuando se aprobó, se le dio a la municipalidad 3 años para incluir la variable ambiental. Estamos en el 2016 y no se le ha incluido la variable ambiental. De manera que la actualización del plan regulador, en el caso de nosotros los griegos, para que el plan regulador sea un verdadero plan regulador e incluya la variable ambiental y realmente lo que construyamos lo hagamos protegiendo el ambiente, que es nuestro ambiente, pues hay que hacerlo, hay que renovar el plan regulador en todo su alcance. Parece muy tonta la pregunta que sigue, pero tiene que ver con la explicación. ¿Qué significa uso de suelo? Claro, Yo importante. sé que va a decir, para lo que el suelo se puede usar, no, pero ¿eso qué implica y cómo se come? No, es muy importante y parece simple, como usted lo dice, Camilo, pero para todo el público que nos escucha, hay una tendencia natural de casi toda la ciudadanía en confundir uso de suelo con estudio de suelos. Y son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? El estudio de suelos nos dice características físico-mecánicas intrínsecas de un suelo y del subsuelo principalmente. El uso de suelo, todo lo contrario, se refiere al uso potencial que desde el punto de vista regulatorio... Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El uso de suelo, de acuerdo al plan regulador, nos va a decir, mire, aquí puedes hacer un taller, puedes hacer una zona industrial, puedes hacer un condominio residencial, o puede hacer vivienda de alta densidad, de media densidad o de baja densidad. Eso es el uso de suelo, es un documento trascendental para comprar un terreno hoy en día. Nadie debería comprar un terreno si previo a la compra de ese terreno no tiene el certificado de uso de suelo que desde el punto de vista municipal, que es quien tiene la potestad, le diga qué puede hacer en ese terreno. ¿Por qué Setena o cualquier institución que tenga que ver con este tema tarda tanto en reaccionar? ¿Por qué el Estado en general es lento en este tema? Como en muchos. Bueno, yo creo que como país en general no entiendo por qué, porque tenemos una capacidad técnica brillante realmente. Nos hemos vuelto muy lentos para la toma de decisiones. Hay en general, sobre todo en el sector público, un tremendo miedo para tomar decisiones. Y eso quizás ocurre porque hay una gran cantidad de leyes que se enmarañan una con otra y en realidad decir o aplicar la ley pues requiere un conocimiento muy amplio de muchísimas leyes que se han publicado en este país. Creo que en materia sobre todo ambiental, el país, lo mismo que en el tema agua, lo mismo que en otros casos, lo que pasa en el MOP, el país no ha sacado el rato para decir quién es el verdadero rector en materia ambiental y ha establecido los reglamentos de manera clara. Y hay duplicidad de funciones y vacíos. Voy a ponerle un ejemplo concreto que tiene en este momento a todos los que estamos en esta situación bastante confundidos. El plan regulador dice el uso de suelo, pero Senara publica una matriz que se conoce como la matriz de vulnerabilidad acuífera de Senara. Esa matriz nace en Poás, pero la sala dice que tiene que aplicarse en todo el país. Resulta que la matriz establece, primero que nada, si la zona es de alta, media, baja o despreciable vulnerabilidad. Y a partir de ahí dice cuál es el área mínima a segregar en esa zona. Y el plan regulador de repente te dice que en esta zona tenés 300 metros cuadrados como área mínima, pero la matriz te dice que son 650. Entonces... Hay una confusión. Hay una confusión clarísima. Y eso está en este momento creando un verdadero conflicto entre quién manda, si manda el plan regulador o manda la matriz. Peor aún, cuando tenemos que incluir la variable ambiental a un plan regulador, tenemos que incluir lo que se conoce como los IFAS, que es el índice de fragilidad ambiental. Resulta que una de las capas, una de las leyes de los IFAS es justamente la vulnerabilidad acuífera. Pero cuando pones los otros layers, la pendiente, la capacidad de filtración y otra serie de cosas que tienen, pues entonces el compilado es sensiblemente diferente a el mapa de vulnerabilidad.
Si usas el IFA integrado, que es lo que dice el reglamento, no respetas la matriz de vulnerabilidad. Entonces, según la posición de Senara, lo que rige es la matriz de vulnerabilidad, pero según el reglamento tenés que hacer los IFAs. Eso hace justamente lo que le explicaba antes. Llegas a Setena, aprobas un plan regulador en Setena, pero de repente Senara no te da el visto bueno, por lo tanto el INVU no lo aprueba, y entras en un círculo vicioso que tiene a las municipalidades gastando millones que se han perdido. Gracias, don Henry Alfaro, por estar con nosotros. Vamos a invitarlo nuevamente en otro espacio de entrevistas para hablar de gestión de proyectos, porque somos tan buenos montando el proyecto y tan malos ejecutándolo. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Camilo. Muchas gracias a todos. Tendremos más después del corte.